Buenas noches, estimados colegas. Bienvenidos al webinar Tendencias Internacionales en Gestión Integrada de Recursos Hídricos, Economía Circular y Cambio Climático. Análisis de aplicación en Perú y escenario post-COVID 2019. A cargo del ingeniero Francisco Torres Medina, la misma que lo hará desde Valencia, España. La gestión integrada del recurso hídrico es ampliamente abordada en los últimos años en respuesta a los crecientes problemas que la población mundial sufre en relación a la escasez hídrica y el cambio climático también, ¿no? Distintas instituciones internacionales coinciden en el problema del agua. Se señala que hay un inminente aumento de las condiciones extremales de los eventos relacionados con el clima. Por su parte, la WEF, a través de la Global Risk Report 2020, configura la crisis del agua como uno de los 5 riesgos mundiales que causarán mayor impacto en la sociedad. Ante esto, distintas instituciones y gobiernos hacen frente desarrollando herramientas que permiten gestionar adecuadamente el recurso hídrico. Muchos de estos temas, y así como otros tratados, lo abordará el ingeniero Francisco Torres Medina. A continuación, les doy las palabras de bienvenida a nuestro conferencista, a cargo de nuestro presidente del capítulo, José Carlos Armas. Adelante, ingeniero. Con todos, siguiendo nuestras actividades como capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica. Esta semana es la tercera ya conferencia que estamos llevando a cabo. Me es grato presentarles a ustedes este tema que tiene tanta importancia actualmente porque trata sobre el cambio climático y el factor agua, que es una necesidad en todo el mundo. Todos están preocupados por disponer de este recurso hídrico tan importante. En primer lugar, quiero hacer un agradecimiento especial al ingeniero Francisco Torres Medina, el cual está de madrugada, porque está en Valencia, está en España, hay una diferencia de 7 horas, tengo entendido. Entonces tenemos que agradecer este esfuerzo que está haciendo, y más que todo que mañana también es un día normal de trabajo. Y quiero hacer un pequeño resumen de su experiencia profesional. El ingeniero Francisco Torres Medina, es ingeniero mecánico de fluidos, con más de 5 años de experiencia en áreas como gestión de los recursos hídricos, modelamiento hidráulico e hidrológico, agua potable y alcantarillado, drenaje pluvial, subdrenaje para minería y aeropuertos, centrales hidroeléctricas e ingeniería de presas, con equipos nacionales e internacionales. Ha laborado de la mano con el sector privado, estatal y organizaciones internacionales, desempeñándose en puestos de diseño, supervisión, así como consultor independiente. Ha participado en calidad de ponente en el Congreso Latinoamericano de Hidráulica el año 2016 y en la 6ª Jornada Española de Grandes Presas del 2018, entre otros. Ha sido acreedor de la beca Presidente de la República y actualmente se encuentra culminando sus estudios de máster en la Universidad Politécnica de Valencia, en el máster de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente, con intensificación en análisis de sistemas de recursos hídricos. Por lo tanto, es una persona que tiene mucho conocimiento de los que nos va a tratar, y reiterando mis saludos, ingeniero Francisco Torres, lo dejo a usted con la audiencia. Buenas noches con todos. Bien, ¿se me escucha bien? Perfecto. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Bien, buenas noches, ingeniero José, ingeniero Picho. Antes que nada, quiero agradecerles por la invitación. Para mí es un honor poder compartir un poco los conocimientos que se van adquiriendo sobre estas cosas. Y bueno, también yo creo que es fundamental poder tener estos espacios para compartir las cosas relacionadas al recurso hídrico, cambio climático, que es un tema muy en boga hoy en día, ¿no? Sin ánimo de dilatar mucho más el tiempo, voy a iniciar mi exposición con la siguiente imagen, ¿no? Una imagen donde se muestra 5 huracanes. Digamos, la pregunta que tendríamos que hacernos aquí es, ¿esto es ciencia ficción o es la realidad? ¿Ustedes qué opinan? ¿5 a la vez? Creo que es ciencia ficción, ingeniero. Pues no. La respuesta es no. Esta temporada de huracanes es la más activa jamás vivida. Es una fotografía del Centro Nacional de Huracanes
de Estados Unidos, el año 2020. Ahí están los 5 nombres. Y pues cuando yo observé esta fotografía, esta imagen, mejor dicho, lo primero que me planteé fue si es que habría que redefinir en ese tema de las películas, etcétera, esta definición de ciencia ficción, porque ya con el cambio climático y los eventos extremos estamos viviendo cosas que nunca antes creímos que haber vivido, ¿no? La exposición que voy a tratar hoy día va a estar vinculada a recursos hídricos, economía circular y cambio climático, como ustedes ven. Yo soy Francisco Torres, ya me han presentado extensamente, y en vez de tocar un tema muy en particular y ahondar mucho en algo muy específico y posiblemente aburrirlos, voy a tocar un poco de manera superficial y en algunos puntos más a detalle estos temas, abordarlos de manera que ustedes puedan obtener la mayor cantidad de información útil posible para su quehacer diario, para sus trabajos o para lo que ustedes crean conveniente. Y pues un par de indicaciones solamente antes de comenzar es que la imagen que van a ver acá a la izquierda, un cuadrado, un rectángulo, un cuadrado prácticamente verde, es para poner esta imagen que muchas veces se pierde o tapa la información de la ponencia. Para quienes tengan la pantalla completa de su exposición, pueden poner ahí la imagen del ponente para que no confundan la información o no tapen la información. Y lo segundo es que, no sé si está ahora en Facebook, la verdad, pero si está ahora en Zoom, en el chat he puesto 2 enlaces. Espero que puedan, si es que lo he puesto para los panelistas, espero que quienes tengan en los anfitriones puedan ponerlo para que todos lo vean, todos los asistentes. Un enlace es que uno se llama Live Ask, que es para hacer preguntas básicamente, y bueno, acá voy a aperturarlo, que es esta de acá, que ya pongo el evento, abrir evento, ya he compartido el link, y lo único que tienen que hacer ustedes es entrar al link que ya he puesto en el Zoom. A ver si me permite esto, aquí, en el evento que dice Live, en ese link, y ahí ustedes en cualquier momento de la conferencia puedan plantear sus preguntas para que sean respondidas al final, y si es que les interesa una pregunta planteada ya por otro participante, pueden poner un like, y así sabemos un orden de prelación de las preguntas más interesantes, ¿no? Para que no se repitan. Y la segunda herramienta es esta página www.menti.com. Ingresen, por favor, a ese link, pongan el código que también he puesto, 4506102, y en 2 momentos de la conferencia, para que sea mucho más interactiva y tengamos el background de lo que sabemos de recursos hídricos, etc., voy a plantear 2 preguntas que me interesarían mucho, que en un lapso de 10 segundos ustedes puedan responder, para que sea esto un poco más interactivo, ¿no? Bien, sin ánimos de dilatar más el tiempo, voy a iniciar, ¿no? Empecemos con 5 conceptos fundamentales que nos van a ayudar a comprender bastante la exposición. Y lo voy a decir muy rápidamente, ¿no? El primer concepto es seguridad hídrica. Los 5 conceptos voy a basarme no en mi punto de vista, sino voy a adaptar con mis palabras los conceptos internacionalmente aceptados. En cuanto a la seguridad hídrica, tenemos el concepto del Plan Hidrológico Internacional de la UNESCO, que indica que es la capacidad, la habilidad de una población para garantizar ¿qué cosa? Garantizar el acceso al agua en buenas condiciones, tanto de calidad como de cantidad a una determinada población, y garantizando también la salud de sus bienes ante eventos climáticos extremos, como también la seguridad de los ecosistemas. Eso es seguridad hídrica. Cambio climático, recogeré la definición del IPCC, que es el Panel Intergubernamental del Cambio Climático, que indica que el cambio climático no es más que la variabilidad climática o de variables climatológicas en un periodo, digamos, prolongado de tiempo, que por lo general es decadalmente, de manera decadal, o sea, de cada 10 años, y que se mantiene esta variabilidad. Y esto puede ser debido a forzantes de tipo externa, antropogénicas, como también internas o naturales. En cuanto a la gestión de... A ver, parece que se desactivó el puntero láser. En cuanto a la gestión de recurso, integrada de recurso hídrico, una definición muy interesante es la que da el Global Water Partnership, que lo que indica de manera muy sencilla es que la gestión integrada de recurso hídrico es el enfoque de distribución de recurso hídrico, el enfoque coordinado de distribución de recurso hídrico que te permite, ¿qué cosa? Maximizar los beneficios sociales, económicos a la población, sin vulnerar los
Esto es, en resumidas cuentas, lo que dice la Global Water Partnership. En cuanto a economía circular, que claro, está vinculada al tema al tema de reusar, al tema de residuos sólidos, pero se aplica mucho en economía del agua. El que voy a tomar en cuenta es los primeros que los mencionaron, que es la Fundación Ellen MacArthur, que indican que la economía circular no es más que el enfoque de uso de bienes basado en 3 principios. El primero de ellos es diseñar el producto y diseñar los desechos. El segundo de ellos es mantener al máximo el uso de un producto. Y la tercera definición es reutilizarlo. Entonces, oye, Francisco, ¿cómo se aplica esto en recursos hídricos? Porque estamos hablando de residuos sólidos. No. Imaginemos el tema agua, por ejemplo, un agua que ingresa a una planta de tratamiento. El primer enfoque, por ejemplo, es diseñar los desechos. ¿Cómo hablamos de diseñar los desechos? Diseñar los desechos se refiere, por ejemplo, a los desechos de las aguas residuales, por ejemplo, los lodos o los fangos. Cuando estos son diseñados, se permite, por ejemplo, su reutilización, o su utilización, mejor dicho, para generar gas o biogás, por ejemplo, o para utilizarlos como abonos en la agricultura, ¿no? Con las prácticas extensivas. Y en cuanto a los dos siguientes enfoques, estamos hablando, por ejemplo, de la utilización del agua y la regeneración. En cuanto a este tema, pues hay muchos enfoques de las 4R, 5R, 7R, que es la que más me interesa a mí, o hasta de 10R, que es reutilizar, repensar, rediseñar, etcétera, pero ese es el enfoque más común, ¿no? El tema de la reutilización de agua, es la economía circular aplicada a recursos hídricos. Y el tema de resiliencia, ¿no? Lo primero que piensa cuando uno escucha resiliencia es adaptarse. Resiliencia, adaptarse, ser resiliente, adaptarse. Y cuando uno habla de resiliencia en recursos hídricos, no es solamente adaptarse. La definición, por ejemplo, que propone el IPCC nuevamente en uno de sus informes especiales, es que la resiliencia, y les voy a poner un poco la memotecnia para que sean recursos hídricos, son 3A y una R. A ver si me acuerdo. Las 3A, por ejemplo, la primera es anticipar, la segunda es absorber, la tercera es acomodarse. Y la R, que viene de la R de Yapa, es recuperarse. Cuando un sistema hídrico es resiliente, tiene que cumplir esas 3A y la R. Y estas 3A y la R se miran a través de indicadores, que no va a ser tema de esta exposición, pero internacionalmente los mesuran, ¿no? Entonces, ese tema de adaptación, que uno habla de adaptación de cuencas, tiene que ser adaptada al cambio climático, resiliente al cambio climático, no es solamente adaptarse. Hay que cuidarnos ya de ese enfoque. Y tengo una... bueno, hay que cuidarse de ese enfoque y pues tener este tema de comprender las cuencas bajo un enfoque resiliente o hacer las cuencas resilientes al clima es mucho más que adaptarse. Ya explicado los conceptos, vamos a hablar un poco del marco general de la problemática mundial, ¿no? ¿Qué sucede? Y eso no voy a entrar en mucho tema porque casi todos los webinars toman mucho tiempo en esto, es que 70% del agua, 70% de la Tierra está cubierta de agua. De ella, 2.5% es agua dulce. De ese 2.5%, el 1% es agua disponible. Y de ese 1% a nivel mundial, aproximadamente el 70% se va al sector agropecuario. Y, por ejemplo, si uno empieza a analizar el caso de Sudamérica, nosotros tenemos en media 1.600 milímetros, 1.6 metros de agua al año, lo que, siendo una división simple entre los habitantes, aproximadamente nos arroja que por habitante tenemos al año algo de 20.000 metros cúbicos por persona, cuando la media a nivel mundial es 8.000 metros cúbicos por persona. Entonces habría que preguntarse, oye, pero entonces no nos preocupamos si no hay escasez hídrica, ni estrés hídrico, ni nada. Definitivamente lo hay, los pronósticos lo indican, solo que el agua, el gran problema es que está espacialmente mal distribuida, ¿no? Y aparte el tema de la gestión de los recursos hídricos, la cobertura, es algo que también pone en tela de juicio esto. Entonces, hay un dato que no quiero que se olviden, que en el caso de Perú, por ejemplo, el agua está destinada a la agricultura, está en un orden de 80%. Este dato no lo vayan a olvidar hasta el final, por favor. A nivel mundial, en el año 2020 se ha emitido un informe súper importante del WIF, el Reporte Mundial de Riesgos, en el que en el 2020 ya se configura las fallas de la acción climática y los climas extremos como, digamos, en el primero y en el cuarto lugar, entre los 5 riesgos más importantes que va a tener que enfrentar la humanidad en términos de impacto a futuro, ¿no? Y en el 2020 eso es algo que se configura como los temas más importantes. Así que
tanto los climas extremos vinculados al cambio climático como el propio cambio climático son temas que vamos a tener que afrontar y por eso la relevancia del tema. Ahora, este extracto de texto, ténganlo muy en cuenta, porque es extraído del año 2013, del quinto informe del IPCC, y dice lo siguiente, ¿no? Es muy probable que para el final de este siglo, ojo, sean más intensos y frecuentes. ¿Qué significa más intensos y frecuentes, Francisco? Más intensos significa que las sequías van a ser más extremas y las precipitaciones van a ser más extremas. Hablando solamente de estas dos variables, ¿no? Y más frecuentes significa que si es que había eventos extremos cada 10 años, ahora van a haber cada 5, o cada 3, o cada 2. Los fenómenos de precipitación extrema en la mayoría de las masas de tierra, tierras de latitud media, de regiones tropicales húmedas como la nuestra, por ejemplo. Yo tengo una colección muy extensa de los eventos que actualmente suceden a nivel mundial, no de agosto, la mayoría de acá estoy poniendo el último mes nada más, tengo desde hace varios años, y por ejemplo solamente en agosto, ¿no? En Afganistán hubieron cientos de muertes debido a debris flows, a flujos de escombros intensificados por las lluvias monzónicas, al igual que en Nepal, que hubo landslides, deslizamiento de tierra masivos. En Nigeria, África, hubo una pérdida de 25% de los cultivos de arroz que afectó increíblemente su Producto Bruto Interno debido a las inundaciones. Y también en Canadá se han hecho estudios muy interesantes sobre, claro, todos nos enfocamos en la pérdida de nieve, la cobertura nival en los glaciares, pero claro, esta pérdida de nieve se traduce también en un aumento del volumen de los lagos glaciares. Y cuando estos aumentan de volumen, ponen en riesgo a la vida de las poblaciones que se asientan aguas abajo de estos lagos, y que en Perú hay muchos también. Entonces hay publicados en revistas internacionales que abordan esta temática. Ponen en riesgo cada vez más a la población, así como las inundaciones récord en Sudán, que no han sido vistos en niveles hace 100 años. Entonces ya entrando en un tema a los que les interesa un poquito más el clima, cuando uno habla del cambio climático no solamente se entiende como vamos a estudiar el clima futuro, las proyecciones, RCPs, SSPs, etcétera, no. También hablamos del paleoclima. El paleoclima nos ayuda a comprender los escenarios pasados para poder proyectarnos a futuro. Entonces yo me doy el tiempo un poco para darnos un poco de entendimiento. Acá he puesto un monito, es el Australopithecus, y la edad antigua, que es acá la época greca-romana, el inicio de la historia, que claro, este gráfico es un poco complejo, pero vamos a ver resumidas cuentas. Estos son millones de años. Estas son a escala decenas de miles de años. 1850 es la época preindustrial. Nosotros estamos aquí. Este informe ha sido hecho aquí y publicado en 2020. Y esas son las proyecciones a 2300. En resumidas cuentas, desde la época preindustrial hasta la época actual, esta pequeña oscilación hacia arriba, esta variación climática, es una oscilación climática que no ha sido vista en decenas de miles de años. Eso no es ninguna proyección. Esos son datos recopilados, datos validados, datos medidos. En decenas de miles de años, porque esta es a escala de decenas de miles de años, no ha sido vista esta tendencia. Y la tendencia que tenemos en los escenarios más complicados, que es las forzantes climáticas 8.5 a futuro, ya nos configuran para el año 2300 como vivir, digamos, climas extremos no vividos en estadios climáticos, en paleoclimas de hace millones de años. Entonces, claro, uno dice, a ver, Francisco, ¿me estás diciendo que el clima va a variar de tal forma que hace millones de años no hemos tenido esto? Pues las proyecciones indican esto, claro, las más difíciles, ¿no? Las más optimistas también dan escenarios difíciles, pero no tanto como hace millones de años. Entonces, una práctica que yo recomiendo mucho cuando converso un poco con los estudiantes o con mis compañeros es, ¿no?, a las predicciones del IPCC, las primeras que hicieron. Las primeras que hicieron fue en el año de 1990. Esta gráfica es extraída del primer informe, del primer Assessment Report, de 1990, y que hace una predicción también para el año 2020. Y pues dense el trabajo de comprobar con las medidas actuales de la temperatura y la variación climática en la temperatura de la superficie terrestre si estas predicciones fueron acertadas o no hace 30 años. Yo me he dado el trabajo de hacerlo y créanme que con un porcentaje de error bastante pequeño han predicho muy bien, con escenarios que antes no eran los RCPs, pero han predicho muy bien la variación. Entonces no es difícil de creer esta situación. Ante esto, ¿cómo responde uno de los países más contaminantes del mundo, como es Estados Unidos? Y acá pongo una de las noticias, ¿no? La NOAA, obviamente ustedes comprenderán, para los que un poco están al tanto del tema climático, la idiosincrasia que tiene el gobierno de Trump en cuanto al cambio climático es negacionista, ¿no?
no existe el cambio climático. Tiene sus argumentos, no hay que siempre decir, no, están locos. No, tiene sus argumentos, pero para la comunidad científica internacional que estudia esto, no son válidos. Lo que hace la NOAA como respuesta es, entre una de las autoridades principales de la NOAA, designan a uno de los principales negacionistas del cambio climático. Y esto es una noticia muy reciente, hace menos de un mes, que es súper polémica a nivel mundial. Entonces, esto es cómo responde Estados Unidos. Pero en realidad, ¿qué sucede en Estados Unidos? Por si el 2020 no había sido suficientemente raro, así amanecía esta semana el puente Golden Gate en San Francisco. El humo y las cenizas de los incendios forestales unidos al aire fresco del Pacífico para producir un efecto irreal. Es de locos. Las 11:15 de la mañana y parece que estemos en mitad de la noche. Luego, ¿qué sucede en México? Empiezan a tener problemas por la escasez del agua en México. En el estado norteño de Chihuahua, en la frontera con Estados Unidos, los agricultores llevan sufriendo desde hace tiempo los efectos de una extrema sequía. Una situación que ahora empeoró tras el acuerdo entre el gobierno de México y Washington de desviar grandes volúmenes de agua a Estados Unidos. No puedo poner todo el video, pero pues los problemas se acrecentan. La respuesta de los países negacionistas del cambio climático es definitivamente los hechos indican todo lo contrario. Por ejemplo, tenemos acá en la Organización Meteorológica Mundial en el 2020 se han presentado las 2 temperaturas récord, la más fría en Groenlandia de menos 69 grados centígrados y la más cálida, la más caliente en el Valle de la Muerte, California, de 54 grados centígrados, temperaturas récord. ¿Recuerdan esa imagen que puse al inicio de la predicción del IPCC que se iban a presentar, los eventos extremos, etcétera, para finales de siglo? Pues lo que yo noto aquí es que no hay nada de finales de siglo, que eso lo estamos viviendo ya, y es una situación que estamos ahora mismo viviendo. No solamente en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Chile, por ejemplo, fue algo polémico la negación de la firma del Acuerdo de Escazú, que es como el Green Deal, como el Pacto Verde Europeo, pero de Latinoamérica, en el que Chile se negó a firmar este pacto por sus motivos, que ya hay muchos links en eso, pero la realidad es que acá hay un informe, una investigación de septiembre o agosto de 2020, si no me equivoco, en el que de nuevo tienen registros históricos en Chile, los más altos registrados en todos los tiempos, y además también hay registros de la peor sequía que actualmente está viviendo Chile en toda su historia, ¿no? Y aún así no firma acuerdos de carácter internacional que fue expuesta en la COP25 de Madrid, y pues, obviamente las repercusiones al igual que Estados Unidos, van a tener más adelante. Luego pongo algunas imágenes para entrar un poco en marco Perú de a poquitos. Junio 2020, agosto 2020, pongo todos los links para que ustedes mismos puedan corroborar la información que yo estoy poniendo aquí, que Perú se configura como uno de los países que registra récord en temperaturas. Y distintos informes internacionales indican que para el año, por ejemplo, evaluado 2018, hay una creciente cantidad de eventos y desastres originados de tipo meteorológico, por causas hidrológicas y por causas climatológicas. Y aquí podemos ver la temperatura del océano de la Tierra desde 1900 hasta 2020, que ha ido aumentando y aumentando. Entonces, esto no son pronósticos, señores y señoras, esto no son ningún pronóstico, son datos medidos, datos reales y que estamos viviendo ahora. Así que, por ejemplo, este estudio, me gusta mucho analizar los estudios pasados para ver qué tan ciertas eran las predicciones, y eso me ayuda a mesurar actualmente qué tan ciertas son las mediciones ahora, ¿no? Entonces, este es un estudio que hace algo de 20 años, en el que, si pueden por ahí ver a Perú en un color totalmente distinto a Sudamérica, es porque Perú está configurado como uno de los países que va a sufrir tensión hídrica, ¿no? Al nivel de muchos países de África, inclusive peor que muchos países de África. Y actualmente, en uno de los programas muy súper interesantes, el Aqueduct, en que está en función beta, pero aún tiene resultados muy interesantes, ya aquí configuran a Perú y a Chile también, pero a Perú en mucho de la zona costera. No sé si llega a verse, me parece que no, pero bueno, yo les indico aquí que la banda del litoral costero de Perú está, en cuanto a términos de riesgo de cantidad de recurso hídrico, en un riesgo extremadamente alto, según los indicadores 4 y 5 del Framework Aqueduct. Entonces, los pronósticos son válidos. Esto fue pongo esto porque fue una exposición que se hizo en el World
por Watervik, Estocolmo, en el SIWI, en el que de nuevo configuran a Perú como uno de los países que más va a enfrentar estrés hídrico, escasez hídrica, y que tiene un vínculo directo con la energía hidroeléctrica, para quienes estén más vinculados con la hidroenergía, ¿no? Entonces, acá una de las plataformas más interesantes que invito a ustedes a que puedan revisar es el Water Risk Filter, que es súper interesante y también configura a Perú como uno de los países más afectados. Luego, pues, tenemos un estudio también en el 2020 que configuran a Perú entre uno de los países con mayor riesgo de erosión de suelos, con escenarios RCP 2.6 y 8.5. Como pueden ver aquí, está en color rojito Perú, casi a diferencia de toda Sudamérica. Y es que esto lo hago no para asustarlos, sino para que ustedes comprueben que los distintos estudios que se hacen a nivel sudamericano, a nivel mundial, arrojan a Perú como uno de los países, al igual que como arrojan muchos estudios España como uno de los países de la cuenca mediterránea más afectados, o como Bangladesh en Asia, configuran a Perú como uno de los países más afectados en toda Latinoamérica. Entonces, la pérdida de uso de suelo está muy asociada, por ejemplo, a la pérdida de productividad agrícola, que es también algo que vulnera el nexo de seguridad alimentaria, agua y energía, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, está la primera actividad interactiva de la exposición, que es uy, acá está. Ustedes, por favor, tenemos 30 segundos para que ingresen al link que les he enviado. Vamos a ver si llegamos a cumplirlo, si no, no hay ningún problema, avanzamos. Ingresen al link, por favor, que les he enviado. Aperturado ya las votaciones ahora mismo. Y por favor, voten en el link que he puesto de Mentimeter, pongan el código 450612 y respondan a la siguiente pregunta. De acuerdo al portal de la UNESCO GWP, el Global Water Partnership, ¿en qué posición creen que nos encontramos en Sudamérica, dentro de los 11 países en cuanto a la gestión integrada de recursos hídricos? Mientras que van respondiendo, si es que llegan a responder un poco esto para ver las métricas, les voy a explicar, hay muchas conferencias que actualmente se están brindando sobre gestión de recursos hídricos en Perú, en muchos webinars a nivel nacional, y yo personalmente soy de los que creen que la Autoridad Nacional del Agua, SUNAS y CENAMI, etcétera, y las empresas relacionadas están muy bien, están institucionalmente muy bien consolidadas, están con muchas iniciativas muy buenas, pero la verdad es que el tema de la gestión integrada de recursos hídricos debe medirse a través de indicadores, y los indicadores bien formulados son los que nos indican a ciencia cierta en qué situación estamos actualmente en cuanto a gestión de recursos hídricos. Eso nos indica, pues, nos ponen en un contexto internacional. Entonces podemos ver, por ejemplo, ahora, entre los votantes, que de momento son 4 nada más, que 3 de ellos piensan que estamos entre el puesto 5 al puesto 7, uno de ellos piensa que estamos entre los 4 primeros lugares, otro entre los 4 últimos lugares de los 11 países en Sudamérica, en cuanto a la gestión integrada de recursos hídricos, algo que se está comentando mucho ahora en muchos webinars. Y llegamos a 6. Me diría que estamos en términos intermedios, entre el puesto 5 al 7. Vamos aumentando entre los 4 primeros, que vamos muy bien. Y bien, para no dilatar mucho más el tiempo, pues en la siguiente pregunta tratemos de ser un poquito más rápidos para quienes deseen votar. Cerraré un poco la votación aquí y nos quedamos con esto, ¿no? Que estamos entre la mayoría de asistentes de la webinar piensa que estamos entre el 5 al puesto 7 en Sudamérica, ¿no? ¿Cuál es la realidad del recurso hídrico en Perú? De la gestión integrada de recurso hídrico. Veamos. Esta es nuestra realidad. En el portal de gestión integrada de recurso hídrico de la UNESCO y el Global Water Partnership, nos configuran en realidad como entre los 4 últimos países a nivel sudamericano, y si nos comparamos con África, inclusive estamos peor que muchos países de África en cuanto a la gestión integrada de recursos hídricos. Repito, yo no estoy en contra de las instituciones, es más, yo muy a menudo comparo la institucionalidad que tenemos en recursos hídricos en Perú con otros países, y yo creo que estamos muy bien en muchos sentidos, pero los indicadores nos indican que hay cosas que mejorar, hay metodologías que hacer, hay cosas que innovar, hay información que hay que sociabilizar, hay instituciones que hay que fortalecer, hay metodologías que hay que implementar. Entonces acá, por ejemplo, podemos ver, a ver,
si volvemos a poner el marcador aquí, que, bueno, Perú también nos comparan con Guyana y Surinam, pero estamos tan mal también como Chile. A nivel sudamericano, acá pueden ver a la derecha como low, ¿no? Estamos en gestión de recursos hídricos, el CDG 651, como entre uno de los peores países en gestión integral de recursos hídricos. Este indicador no está en base a cuánta agua tenemos, a qué calidad, no solo en base a eso. Está compuesto por 60 parámetros, disculpen, 20 parámetros, más de 20 parámetros inclusive, que nos arrojan como, digamos que estamos en una situación bastante mala, pero, y que hay muchas cosas que fortalecer. Entonces, ¿cómo nos está afectando solamente el cambio climático a nosotros y a nivel mundial? Los incendios forestales en Machu Picchu se están viendo muchos, en Huacrachuco, en Marañón, Huánuco, también la fauna silvestre está siendo muy afectada. En Granada, que es en España, en Ourense, también se está calcinando con 8.000 hectáreas. En Siberia, incendios forestales por todos lados, que es una de las principales manifestaciones del impacto del cambio climático, porque los incendios forestales se activan, o también los incendios zombies, que muchos habrán escuchado de eso, se activan por la reducción de las precipitaciones y el aumento de la temperatura, ¿no? Que es como un combustible que tiene ahí. Entonces, este es un dato pues un poco disruptivo a agosto, prácticamente al mes pasado, ¿no? Que estamos en octubre, pero es el último reporte de la OMM, que nos indica que estamos en un 60%, ojo, de probabilidad de que sea de la niña. Y es más, a esta fecha creo que ya hemos aumentado inclusive, ¿no? La probabilidad de que sea de la niña. Y esta probabilidad, lo que indica, en otras palabras, es que las lluvias, las granizadas en los Andes centrales y en la selva va a aumentar considerablemente. Y tenemos que ya tener los sistemas adaptados, ya porque es un pronóstico a agosto de 2020. El cambio climático nos está afectando considerablemente y el tema de Lenos, de la oscilación, que son fenómenos que no voy a ponerme a tratar a conversar ahora, pues nos están afectando, los pronósticos indican que van a aumentar. Recuerdan de nuevo la primera imagen, en intensidad y en frecuencia. Ojo, y esto es un sinónimo o es una traducción de la frecuencia con la que se está presentando. Entonces, ahí se termina el tema de la introducción. En cuanto a generalidades, podemos decir que hay una, digamos, las infraestructuras grises están empezando a pasar ya a las infraestructuras verdes, infraestructuras azules también se le dicen mucho. Estamos pasando de las centrales que almacenaban agua a las centrales de tipo runoff, que son las centrales también llamadas de pasada algunos. Por ejemplo, estamos utilizando el almacenamiento de agua en vez de, ahora por ejemplo uno dice, ya, estudio inundabilidad. ¿Cómo abordamos un estudio de inundabilidad en Perú? En Causar. Y empezamos a hacer la modelación en GERRAS, en IBER, en cualquier cosa, hacemos el análisis de encauzamiento para que no sobrepase por un periodo de retorno y listo. Y acá lo que se hace en Europa, por ejemplo en específico en España, en el río Orbe, con la cuenca de Confederación Hidrográfica de Segura, es que en vez de hacer esto, por ejemplo, en vez de poner encauzamiento para las inundaciones, las están retirando. Están retirando las presas, están retirando los encauzamientos, y esto permite recuperarla y una inundación. Y estas son parte de los beneficios que, o sea, este análisis de este tipo de una cuenca protegen la diversidad, la biodiversidad, nuevas estrategias de práctica de cultivo, también asegurar la estabilidad de los taludes, etcétera, dan beneficios en un valor agregado de 29 trillones de dólares por año. Y yo he leído inclusive personalmente esta investigación, acá pongo la fuente, y está muy relacionada también a los servicios ecosistémicos, ¿no? Entonces, un poco dando el marco de cómo se gestionan los recursos hídricos a nivel internacional también, solamente para comentar muy rápidamente, pues digamos que China, yo ubico a Perú un poco al nivel de Sudáfrica, que no está mal para nada. Senegal es uno de los países que más ha avanzado en cuanto a gestión de recurso hídrico. Tenemos un poco este esquema, ¿no? Un plan nacional, un plan a nivel de cuenca y un plan, no plan, sino un esquema individual de licencias de uso de agua, etcétera. China es uno de los que tienen más sistematizado este tipo de sistemas, y pues Australia, que enfrenta las escasez hídricas, también tienen otros esquemas, y bueno, tampoco vamos a entrar mucho en detalle en eso. En cuanto a iniciativas de gestión de recurso hídrico y adaptación, pues hay una gran cantidad de iniciativas que yo invito a ustedes a que revisen cada una de ellas, porque cada una de ellas desarrolla metodologías, desarrollan modelos, desarrollan programas, desarrollan enfoques sistémicos. Muchos de ellos plantean el enfoque de los servicios ecosistémicos,
del ASBN, bueno, todas las iniciativas que aquí pongo, pues, son súper interesantes. Una de las más interesantes para mí es la de la Universidad de Princeton, que pues, crea una plataforma que permite identificar a nivel latinoamericano inclusive, pese a que ellos son de Norteamérica, las sequías y los análisis de inundación de sequías, análisis de inundación, monitores de sequías, monitores de inundaciones y muchas otras plataformas interesantes, ¿no? Algo que me da mucha pena, por ejemplo, y esto lo he visto en mucho, solamente es un ejemplo de los tantos, es, por ejemplo, el agua, ¿no? Que es el Alliance for Global Water Adaptation. Hay webinars, hay videos en YouTube inclusive que son interesantes, que ya abren el marco, ¿no? De lo que actualmente se está comprendiendo como gestión de recurso hídrico y análisis climático, las principales tendencias internacionales, como los análisis bottom-up. Y como puedes ver aquí, ya esto está el 13 de agosto y hay 38 vistas, ni un like, creo que el mío nada más. Y esto es algo que realmente da pues mucho que desear, mucha pena, porque es realmente una necesidad imperante estar al tanto de las tendencias a nivel internacional para poder adaptarlas a nuestro país. Y bueno, sin entrar mucho en detalle, aquí para los interesados pongo muchos que actualmente están en línea y esto está en generalidades, porque obviamente pues esto sirve para entrar en contexto, que se están aportando cursos de gestión sostenible del agua, esta casa de estudios, la UPB, tiene cursos de introducción al cambio climático, súper interesante, este curso acá también en gobernanza de cuencas transfronterizas, de la Universidad de México, esto para el uso de servicios y inundaciones de Orihuela. Este es súper interesante porque acá se reúnen los principales estudiosos de inundaciones a nivel internacional europeo, y pues casi todos estos acá son gratuitos. Ahora empezamos con las tendencias actuales, uno de los capítulos que más les interesa a la mayoría. Servicios ecosistémicos. En Perú he notado que en cuanto a servicios ecosistémicos estamos muy bien, tenemos una normativa robusta. Estamos iniciando obviamente en este tema, pero hemos iniciado con pie derecho, tenemos una normativa robusta, estamos asignando un buen presupuesto público a esto, pero aún hay cositas que hay que mejorar. Por ejemplo, esta casa de estudios, que es la UBA, la Universidad Politécnica de Valencia, ha desarrollado ya inclusive software que tratan de mesurar, darle un valor económico a los servicios ecosistémicos. Acá particularmente una tesis premiada de las infraestructuras verdes a través de este software, que es el i3, que es un software, si no me equivoco, de la República, es checo, de la República Checa. Muy bueno para poner apuesta en valor de los servicios ecosistémicos, y que sería interesante implementar en Perú. Yo tengo este software, así que los que están en este tema, pues me lo pueden solicitar y no hay ningún problema. El otro tema, otra tendencia internacional, es lo ya conocido, soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Natural Based Solution. Estas soluciones son implementadas a nivel internacional, europeo, en Asia. Son soluciones, es la transición de las soluciones grises a las soluciones verdes, comprobadas internacionalmente. Inclusive utilizamos estos enfoques en Cusco, en el Plan Integral de Drenaje Pluvial, con el Banco Interamericano de Desarrollo. Y también, digamos que un poco desde mi punto de vista, es la evolución, es el complemento de los SUDS y de los LEED, ¿no? Los SUDS son los sistemas urbanos de drenaje sostenible, y los LEED son los Long Impact Development, que son también enfoques muy interesantes, muy enfoques internacionalmente aceptados, que permiten dar soluciones basadas en la naturaleza, en soluciones verdes, soluciones a nivel de cuencas, jardines verdes. Inclusive Siria hace una semana exactamente, se dio el evento de premiación de los premios del concurso internacional de los mejores SUDS presentados en el 2020, y pues presentaron soluciones innovadoras súper interesantes, que es importante estar ahí al tanto. En cuanto a cuenca transfronteriza, lo primero que uno cree es, oye, gestión de recurso hídrico, pero creo que te estás haciendo por otros lados con cuencas transfronterizas. No es cierto. En Perú, uno cuando piensa cuencas transfronterizas piensa, bueno, Puyango, Tumbes, Chirapiura, por ahí el Titicaca con Bolivia. La realidad es que Perú tiene 34 cuencas transfronterizas, acumuladas en bloques, pero 34 cuencas transfronterizas. Capacitarnos en cuanto a cuencas transfronterizas a través del estudio de los países que más han sido afectados, como Bangladesh, por ejemplo, que tiene una política de cuencas transfronterizas formidable, porque tiene ahí el río Brahmaputra con el río Ganges, que comparten con India, etc. Tienen políticas súper interesantes, que ahora mismo estamos en una serie de webinars, ya ahora están en el tercero, si no me equivoco, y que invito a todos a participar,
Estamos también ahora mismo en una serie de webinars de hidrodiplomacia, también en cursos sobre, o también tenemos una database de cuencas transfronterizas y los problemas que hay actualmente en cuencas transfronterizas. Y, ¿por qué lo pongo como tendencia? Actualmente tendencias internacionales a cómo abordar estos problemas, ¿no? Por ejemplo, una de las más interesantes es la aproximación multitrack, que es la que yo pongo aquí, y pongo el link para que ustedes puedan revisar, ¿no? Que son tendencias que te permiten abordar la gestión de las cuencas transfronterizas con un enfoque sistémico. Por otro lado, tenemos la gestión del agua desde un punto de vista de las cuencas también, resilientes al clima. Hay libros, un capítulo a este enfoque. Y en cuanto a esto, pues más adelante yo menciono un par de cosas, pero actualmente, digamos, el estado del arte en cuanto a la gestión de cuencas adaptadas climáticamente, y esto es algo que lo comento ¿por qué? Porque pese a que, de nuevo, y no me canso de repetir, yo considero que institucionalmente los recursos hídricos en el Perú están, digamos, bien, pero falta fortalecer un poco en adaptarnos a las nuevas metodologías. Es que no se comenta en ningún webinar que ha existido, inclusive hoy día hubo el inicio de la Expo Agua, si no me equivoco, no se comenta por ningún lado las nuevas tendencias, las nuevos modelos, las nuevas metodologías, software. También no hay mucho de metodología. Por ejemplo, el análisis CRIDA, ¿no? CRIDA es un análisis validado por Deltares, inclusive por la UNESCO y por otras instituciones internacionales, que es el estado de arte actual, que es el análisis de las cuencas resilientes al clima desde un punto de vista simplificado. Un poco el CRIDA dicen muchos que es la evolución de los análisis de tipo top-down y bottom-up y los sistemas híbridos, pero realmente pues es algo que se puede implementar hasta con Excel, creo yo, y que hace un poco, inclusive hubo un webinar sobre este tema, y es un enfoque que hay que tener en cuenta para poder implementar en recursos hídricos en Perú también. En cuanto a aguas subterráneas, no queda mucho más que comentar que, por ejemplo, en Perú hay muchos problemas en aguas subterráneas, todos lo sabemos ya, hay acuíferos sobreexplotados, por ejemplo en la Yarada Tacna también hay problemas de intrusión salina, etcétera. Y lo que yo recomiendo, por ejemplo, en cuanto a tendencias actuales europeas, es cómo nosotros podemos mesurar el estado de nuestras aguas de masas subterráneas. Entonces, por ejemplo, acá la Comunidad Europea ha emitido sus reportes de cómo nosotros podemos evaluar el estado de las tendencias de aguas subterráneas a través de indicadores. De nuevo, yo soy muy insistente con esto. Hay que romper ya el paradigma de hacer webinars, de hacer charlas con instituciones, con grupos de estudio, hablando de lo bonito que se ve el recurso hídrico, de que estamos muy bien, de que estamos con tal plano o tal. Hay que basarnos más en indicadores, en ciencia, en métricas. Eso nos indica realmente cómo estamos, como el indicador que les mostré de la UNESCO, de lo mal que está Perú en cuanto al recurso hídrico. Entonces, este documento guía lo que te da son métricas de cómo estamos y que sería interesante implementar en los distintos organismos en Perú. Luego, bueno, creo que muchos de los que asistieron a esta conferencia o asisten a esta conferencia, que somos ya casi 90 asistentes solamente por Zoom, que les interesa son las herramientas computacionales, ¿no? Claro, a mí también me gustan mucho los modelos y los software y todo eso, pero yo he comprendido aquí que los software son solamente inclusive ni siquiera son la parte fundamental, es solamente un complemento. Creo que hay que reforzar más que las habilidades blandas, la institucionalidad, la gobernanza, el tema metodológico, las aproximaciones y los enfoques, ¿no? Pero de todas maneras comento que hay software que se están utilizando mucho en Europa, como la QIMod, por ejemplo, el FreeWatt, que es un poco lo relacionado al enfoque de QGIS con Modflow, el OpenNet, que es también uno que, digamos, supera en cierta medida la gestión de recursos hídricos a nivel online que se está haciendo actualmente y que está validado por la NASA. Para los que están vinculados a la generación de energía hidroeléctrica y les gusta analizar la influencia del clima, existe el Virtual River 4.0. Luego tenemos también, muchos creíamos que Modflow era solamente un análisis de aguas subterráneas, cuando en realidad no, ya ha implementado un módulo hidrológico, hay estudios al 2020, que es la metodología OWH, ¿no? El Long Water Hydrologic Flow Model, que es Modflow. Y luego también tenemos algo que pues podríamos tirarnos horas hablando de esto. En realidad en cada lámina que he hecho podemos hablar mucho, pero es el tema de Machine Learning, la inteligencia artificial, la digitalización, las redes bayesianas, las redes neuronales, el Random Forest, etcétera, que la implementan en tanto seguridad de presas, en
el tema de gestión de recursos hídricos también, en cuencas, la implementan en sistemas urbanos, en tratamiento, en abastecimiento, en todo. Y estos sistemas son validados debido a que definitivamente demuestran, y las distintas empresas que se dedican a esto, como Silen, como ABB, como Veolia, como Samur, etcétera, demuestran que se recuperan la tasa de retorno, para los que manejan un poquito de economía, la tasa de retorno de inversión en estos sistemas de innovación es hasta inclusive de meses, porque llegan a ahorrar cientos de miles de euros a las empresas que se dan ese impulso por promover el tema de la digitalización y la inteligencia artificial, y llegan a optimizar tremendamente los sistemas de recursos hídricos, tanto a nivel de cuenca como a nivel de potabilización y saneamiento. En temas de defensa, acá no hay mucho que comentar, pero sí es una tendencia que en muchos países, por ejemplo, elaboró Regulation en Estados Unidos, en California, en España, se están dando muchos financiamientos, y que sería interesante que Perú tenga también un marco normativo que promueve los financiamientos de innovación en temas de recursos hídricos, y esto lo están viviendo inclusive hasta en cuencas transfronterizas con programas de financiamiento de capacitación, y que sería interesante también que se tenga en Perú. Una tendencia actual de los que mucho de esta posición también interesa es el análisis de climáticos, ¿no? Los enfoques que antes se tenía top-down están migrando a los enfoques de tipo bottom-up, y actualmente ya hay muchas conferencias. Por ejemplo, ahora mismo estamos finalizando el Smart Water Summit, que ya indican que los sistemas avanzados, digamos, uno quiere analizar una cuenca, ya, extensión de recurso hídrico. ¿Cómo analizamos la influencia de la variedad climática en la cuenca para el water allocation, ¿no? Distribuir el agua para aquí, para allá, la influencia del clima futuro? El sistema actualmente, el estado de arte más utilizado es el esquema bottom-up, top-down híbrido, que es el esquema actualmente que es el más utilizado, el que más se recomienda, validado por Deltares, por el World Bank, Agua, y que puede ser reemplazado a nivel simplificado por el análisis CRIDA, que ya les he expuesto, y que es la evolución de los enfoques del decision scaling y de por ejemplo, el árbol de decisión, que también fueron enfoques que fueron más orientados a los análisis del Banco Mundial. En cuanto a gestión de recursos, pues les comentaré un poco lo que ya he estado haciendo. Ya terminamos las tendencias actuales, vamos a los casos de aplicación para ir cerrando un poco la ponencia. En cuanto a gestión de recursos, pues acá tenemos un caso de la cuenca del río Mijares. Estoy aplicando un software que es un modelo que es el software Aquatool con los modelos de SINGES, de SINRIS, de Acuibar, etcétera, que te permite integrar tanto el agua superficial como el agua subterránea, como la hidroeconomía, etcétera, para analizar un poco. Acá en este caso hay una sobreexplotación del acuífero de la Plana de Valencia, debido a los riegos tradicionales del Valle de Uxio, y pues estamos planteando reutilizar, entrar en un marco, aprovechar el marco normativo europeo de reutilización de las aguas residuales, para poder irse arriba al inicio de la ponencia del 80%, el 70% del nivel mundial de agricultura, de agua que se va a la agricultura. Pues definitivamente, si es que ustedes llegan a liberar recurso hídrico para la agricultura, pueden en gran medida tener recurso hídrico para otros usos como abastecimiento, como para recuperar y aliviar la sobreexplotación de acuíferos. Entonces, estamos analizando el uso de aguas no convencionales, como las aguas desalinizadas o las aguas provenientes de las EDARES, para poder recuperar un poco los acuíferos sobreexplotados, y este es un poco el modelo que estoy haciendo en Aquatool. Luego también tenemos en cuanto a gestión de las infraestructuras. ¿Por qué? Porque cuando uno habla de gestión de recurso hídrico, ojo, habla de agua, cierto, pero tú el agua no la controlas con la mano, no la controlas con los software, tú el agua la controlas con las infraestructuras. Entonces, acá en España, por ejemplo, si no se puede hablar de gestión de recurso hídrico, si no se habla de gestión de infraestructuras, que está amparado en el marco normativo, que se ve reflejado en los ETIs, que son los esquemas de temas importantes, y que actualmente estamos en la tercera fase de planificación hidrológica de España. Entonces, acá, por ejemplo, lo que presento muy resumidamente es, por ejemplo, como es un software que es el iPresas, que también existe también para riesgo de inundaciones, pero en este caso, en esta imagen, lo estoy aplicando para el análisis del riesgo de presas y vulnerabilidad, y cómo, no solamente a través de modelos o software, puedes analizar la vulnerabilidad de la presa, sino también a través de indicadores económicos. De nuevo, indicadores económicos
uno puede analizar, por ejemplo, si es que una presa se encuentra superando su vida útil, cuál vulnerable es y qué tipo de programas de medidas como plan de emergencia de presa, por ejemplo, sustitución de las compuertas de fondo, rebaja de aliviadero, aumento de resguardos de la presa, no hablo de recrecimiento, hablo de aumento de resguardo, cómo todas estas medidas pueden impactar en la presa y cómo establecer un orden de prelación de las medidas para que tú puedas reducir el riesgo de tu presa y puedas obviamente pues, tratar de que las poblaciones aguas abajo de tu presa no tengan tantos riesgos, sean menos vulnerables a los impactos. Entonces, ya que entramos aquí, entramos a la segunda, todos entren al link, por favor, del Mentimeter. Aperturamos la segunda y última pregunta, aperturamos la votación y vamos con la gran pregunta, la pregunta del millón. ¿Qué cantidad de presas creen, a ver, acá vamos a hacer esto cerrada, qué cantidad de presas creen que ustedes que superarán su vida útil para el año 2021? Damos 30 segundos nada más para que respondan los asistentes a esta pregunta. Es simplemente entrar al link que se ha compartido en Facebook o en Zoom, poner el valor, qué cantidad de presas, y acá vamos a ver las analíticas, ¿no? 50% bueno, acá no dicen con números, pero el 50% de los asistentes creen que son más de 50 presas, empieza a ganar entre 25 a 50 presas, menos de 10 presas, 13%. Vamos cerrando ya la votación. Bueno, hasta cerramos la votación porque ya el tiempo apremia. Cerramos la votación y tenemos que gana, hoy seguimos votando, no hay problema. Tenemos que ganó entre 25 a 50 presas, superan su vida útil en el 2021. ¿Cuál es nuestra realidad, señores y señoras? Veamos. Esta es nuestra realidad. El 8% de las presas en el Perú superan, para el año 2021 van a superar de los 50 años, o sea, su vida útil, que por lo general las presas se diseñan para 50 años de vida útil, ¿no? ¿Cuántas son 8%? Son más de 50 presas, para los que respondieron más de 50 presas. Son 53 presas para el siguiente año, van a superar su vida útil. Y aún, de nuevo, ahí es donde empiezo a indicar que pese a las buenas gestiones que se tienen en la Autoridad Nacional del Agua, en las distintas instituciones, aún falta impulsar un poco el tema también de seguridad de presas y gestión de las infraestructuras, que lo están impulsando ya con varios PIBs, pero bueno, esto de todas maneras es un pantallazo de lo que se tiene, ¿no? Entonces, acá mi principal preocupación, si ustedes se dan cuenta, un gran porcentaje acá en amarillo, no es que las 53 presas vayan a fallar el siguiente año o van a superar su vida útil, sino que el 67% de las presas en Perú no se cuenta con esta información. Y esto yo lo he extraído del Inventario Nacional de Grandes Presas, que este 67% son aproximadamente 400 presas en Perú, que no sabemos si es que van a o no superar su vida útil en el 2021. Entonces, esos son gaps, son cosas que tenemos que mejorar, que tenemos que implementar, porque esto fue un estudio creo que a cargo de Aufiteco que hizo la ANA, y que, pues, digamos, desde mi punto de vista son cositas que hay que mejorar en Perú. Luego, un caso de aplicación, no voy a entrar a detalle también, no por falta de tiempo, pero esto es un estudio que yo hice para el estudio de las tecnologías de tipo blockchain, industria 4.0, digitalización y smart contracts en Perú. En resumidas cuentas, blockchain es una herramienta que te permite gestionar y te permite tokenizar el recurso hídrico para aumentar la eficiencia de este recurso, para que destruyas las barreras burocráticas que te permiten comercializar con el recurso hídrico, aumenta o colaboraría mucho, por ejemplo, con este tema del certificado azul que actualmente lo está impulsando la ANA, y que está basado pues en criterios de criptografía, y que a través del Ethereum, que es el blockchain 2.0, puedes hacer smart contracts, ¿no? Estos smart contracts son cosas que a través de Civil Edge, por ejemplo, en Australia o en California, que son países y ciudades o estados muy similares a la situación Perú o la situación Lima, que ya he mostrado ampliamente al inicio, están sufriendo de escasez hídrica o de estrés hídrico, y que el empleo de estas tecnologías está aliviando en gran medida, está liberando mucho recurso hídrico, está optimizando la gestión de recurso hídrico a pasos agigantados, y que todo esto está muy vinculado a esto, ¿no? a la digitalización.
Bueno, acá es un reporte muy interesante que dice que la digitalización en la gestión del agua no es una opción. Definitivamente no es una opción. Y tenemos el marco normativo para adaptarnos a eso. Para finalizar, en cuanto a casos de aplicación, la hidroeconomía es un concepto muy importante que tenemos que aplicar. Por ejemplo, Aquatur tiene módulo de hidroeconomía. La hidroeconomía, en términos generales, es la puesta en valor, por ejemplo, de los servicios ecosistémicos, por ejemplo, de servicios ambientales, y la toma de decisiones en gestión de recursos hídricos orientados en términos, en base a indicadores económicos. Entonces, por ejemplo, para uno dice, oye, afectamos un humedal. No, pero ¿cuánto vale un humedal? ¿Cuánto dinero le pones? ¿$100,000, $200,000, $1,000,000 o soles? ¿Cuánto vale? Entonces, hay muchas metodologías actuales que están en boga que te permiten valorar, te permiten dar una puesta en valor de este tipo de sistemas, como por ejemplo precios hedónicos, preferencias reveladas, preferencias no declaradas, etcétera, que te permiten hacer, estos por aquí hicimos para un sistema muy sencillo a nivel académico, que te permiten optimizar procesos y toma de decisiones. Te permiten liberar, haces una SUT o una presa. Si haces una presa, liberas agua para la agricultura, o si vas a implementar un caudal ecológico en ese tramo, ¿es eficiente ambientalmente o no es eficiente ambientalmente? Entonces, la hidroeconomía te ayuda en gran medida a través, por ejemplo, de herramientas como GAMS, de algoritmos, a solucionar estos temas. Son muy aplicados no solamente en España, sino a nivel europeo, y son tranquilamente aplicables en Perú, porque ya he visto por ahí algunos informes de la Autoridad Nacional del Agua, no con este esquema, pero sí al menos mencionan que tienen en cuenta los análisis hidroeconómicos, y eso es algo que aplaudir. Para entrar en el último tema, que son las propuestas COVID-19, pues entramos en un marco en el que la pandemia ha afectado en gran medida a la economía global y que, pese a que de primera mano no le encontramos un vínculo entre el COVID-19 y el agua, existe. Tenemos en Aragón la detección de alerta temprana del SARS-CoV-2 con aguas residuales, tenemos también errores cometidos en Barcelona, aunque ellos los niegan, sobre ese precio de esa facturación alta que se da en Sedapal, también se da, claro, Sedapal, que muchos reclamaban, también se está dando en Barcelona estos errores. Hay documentos normativos que te indican cómo recuperarse post-COVID, así que las propuestas que yo voy a decir a continuación no son en base a un criterio de Francisco que ha estudiado tal o cual cosa y que listo, no. Son en base también a muchos estudios que se están emitiendo en estos meses, que son tal como estos de Estrategia Española 2021, que ya mencionan más o menos cómo enfrentar la crisis del COVID y cómo reorientar las inversiones en adelante en base al aprendizaje de los errores, ¿no? Inclusive Colombia ya está empezando a reactivar su economía con obras de agua y saneamiento. Entonces, ¿qué podemos aprender de la pandemia, ¿no? Al menos desde mi punto de vista, podemos enfocarlo en 5 actividades principales post-COVID, ¿no? La primera de ellas es un diagnóstico, la evaluación de daños y los errores cometidos. Ustedes saben muy bien que por ejemplo, algo que solamente les voy a comentar muy ligeramente y que muchos EPS en Perú, y acá recién se están poniendo a analizar, por ejemplo, en serie de webinarios de Acersa, a través de SAMUR, de Gestasa, se está poniendo a analizar, es que nosotros estamos utilizando mucho más cloro para lavar, para desinfectar, etc. Ese cloro llega a las aguas residuales. Esas aguas residuales llegan a la planta de tratamiento, o las sedales, o las PETAR, como se dice en Perú. Y esa cantidad de cloro no son las cantidades con las que se está diseñadas las plantas residuales para operar, y eso afecta mucho los tratamientos, por ejemplo, con los tratamientos biológicos, con las bacterias. Cuando se afecta la cantidad de cloro en el agua residual a las bacterias operan, tratan las aguas residuales con condiciones determinadas a través de métricas analíticas, y esto puede afectar en gran medida la eficiencia del tratamiento de las aguas residuales. Entonces, hay que hacer un diagnóstico de todos los daños y los errores cometidos también en facturación, como se están haciendo aquí en España. En cuanto a análisis de frentes de trabajo e inversiones, pues lo primero que habría que hacer a modo de propuesta es un poco lo que también están haciendo en California, en Canadá, es cómo vamos a enfrentar los nuevos frentes de trabajo, cómo vamos a generar empleo y reactivar la economía. Entonces, esta reactivación económica tiene que estar orientada, obviamente, a la prestación de servicios de cobertura y de agua y saneamiento, que lo comentaré en la propuesta 4, y que está directamente ligada con la alternativa 3, que son los financiamientos. Por ejemplo, en los webinarios de Acersa, ¿no? Que es muy poco, seguimos aún en ciclo de webinarios de Acersa, que es para la reutilización de agua, que te indican que tú por una EPS, que
la traducción en Perú sería por una empresa prestadora de servicios, existe un pool, existe un equipo de 6 ingenieros dedicados solamente a buscar financiamiento para implementar medidas de innovación en la métrica, en las analíticas de las aguas residuales. Entonces, existe muchos financiamientos, no solamente a nivel europeo, sino también a nivel Latinoamérica, como actualmente de nuevo estamos en la Semana de Financiamiento Climático Sostenible en LAC, que es Latinoamérica y el Caribe. Desde mi punto de vista, yo creo que las instituciones, inclusive a nivel de ANA, a nivel de SUNAS, a nivel de OTAS, a nivel de ANEPSA, hasta a nivel de la CPS que hay en Perú, deberían buscar financiamientos que rompamos de nuevo este paradigma de que no hay que innovar en temas de inteligencia artificial, de machine learning, porque aún no tenemos un marco normativo. No, se pueden hacer esas cosas, inclusive acá aún están en muchos lugares implementando aún esto, pero definitivamente pues los beneficios económicos son ingentes cuando ya se tiene financiamiento y se promueven este tipo de iniciativas. La cuarta propuesta no hay mucho que comentar porque sabemos todos que si es que exigimos dentro de un enfoque de pandemia que todos se laven las manos y que tengamos higiene, etcétera, pues tenemos que tenemos que comprender primero que el cambio climático sigue siendo prioridad por encima de la pandemia y que la escasez hídrica, etcétera, y la falta de cobertura de servicios es algo que afecta directamente al sector WASH, ¿no? Y que todas las propuestas anteriormente ligadas están intrínsecamente relacionadas a la innovación en los enfoques de gestión del recurso hídrico, tipo bottom-up, de tipo híbridos, a la implementación de las herramientas de tipo machine learning, a la industria 4.0 y a la era de la digitalización. Hay que empezar a migrar ya de esto, hay que quitarnos el paradigma de que no somos un país subdesarrollado y que no tenemos las herramientas ni los profesionales para hacer esto. Eso es totalmente falso, hay muchas herramientas, muchas empresas que pueden ayudarnos a hacer esto. Yo creo que estamos en un momento en el que hay que ya empezar a hacer esa transición estamos en una era de digitalización y que si ustedes estuvieran en los webinars en los que las empresas empiezan a exponer cómo ha sido su transición a las métricas, a las analíticas con la teletrabajo, etcétera, y cómo aumenta la eficiencia de las empresas, pues verían que los rendimientos económicos se traducen en cientos de miles de euros, y en el caso de Perú serían cientos de miles de soles en el año. Entonces es algo a lo que tenemos que empezar a migrar definitivamente. Conclusiones, no hay mucho que decir, creo que ya ha sido bastante claro. La lucha contra el cambio climático es una prioridad, aún en época de pandemia sigue siendo una prioridad. Es importante diagnosticar y análisis de casuística. Ya de inventar la pólvora, uno no va a llegar a Perú, digamos, para decir, oye, ¿sabes que hay que hacer esto porque Perú nadie lo ha hecho? Falso. Hay muchos análisis de casuística, es analizar la situación de Lima, analizar la situación de Perú y ver y comprender que hay muchos países en muchos lugares del mundo que ya lo están sufriendo hace mucho tiempo y que ya han desarrollado software, modelos, metodologías, enfoques, han tenido muchos errores que nosotros no es necesario que los tengamos, simplemente haciendo el análisis de casuística. El único error que a veces solemos comentar, por ejemplo, es que copiamos y pegamos con la normativa peruana, cosa que no hay que hacer así, simplemente hay que adaptarla. Por ejemplo, hace menos de un mes, menos de una semana acaba de salir el marco europeo para la reutilización del agua, súper importante. Bueno, hay que capacitarnos, hay que adaptar, innovar en todas las instituciones públicas. Súper importante las métricas y las analíticas. Estamos en la era de la digitalización y es importante la transición de la ingeniería a la ingeniería resiliente y a una recuperación verde en la reactivación económica que vayamos a tener post-COVID. Para ir finalizando, les pongo un poco en contexto. Ese fue un estudio de CEDAPAL al año 2016. Tratamiento terciario prácticamente no tenemos. En la cuenca, al menos en la parte de Lima, Callao, tenemos un tratamiento terciario de 0.2. Sin embargo, tenemos un uso en la agricultura de 4.8%. En España, ¿cómo están aquí en España, por ejemplo? Tenemos que, por ejemplo, en la región de Murcia, que es esta región de acá, tenemos que el agua reutilizada, estamos hablando de 70% del agua tratada, se convierte en agua reutilizada. ¿Recuerdan estos porcentajes que le dije al inicio del agua que se utiliza en la agricultura? Pues bien, en cuanto a agricultura, tenemos que la plana de Castellón del agua reutilizada aplican el 99% del agua en la agricultura, y Valencia mismo, tanto aquí como aquí, está en
categorizada como una de las ciudades de la innovación, porque tiene muchos planes de tanto de reutilización de agua como de agua reutilizada en la agricultura. ¿Qué les permite esto? En otras palabras, les permite reducir la sobreexplotación de acuíferos, liberar recursos hídricos para abastecimiento poblacional, ser más resilientes al cambio climático. Entonces, es algo que hay que imitar y que hay que adaptar a Perú en gran medida. Lo que sí preocupa, obviamente, son las métricas, ¿no? Esto es un estudio que yo vi de CEDAPAL, en el que se indicaba que se tiene tratamiento terciario, se tiene se tiene aplicación en la agricultura de las aguas reutilizadas, pero, por ejemplo, para reutilizar agua en España, no en España, en Europa, es necesario un tratamiento terciario. Inclusive ahora con la nueva normativa, que hay mucha polémica sobre eso, están exigiendo hasta más que un tratamiento terciario. ¿Por qué? Porque el tratamiento terciario en adelante implica el tratamiento patogénico, el tratamiento de los virus, etc. Entonces, imagínense que ahora las trazas del SARS, del COVID, este virus deja un ANR en las aguas residuales que se puede ser detectado. Entonces, si las aguas no tienen un tratamiento terciario, patogénico, y se va a la agricultura, estamos regando las plantas y la agricultura, o las plantaciones con agua, con virus, ¿no? Es solamente por ponerles un ejemplo nada más de las cositas que hay que mejorar, que no solamente hay que mejorar la reutilización, sino también hay que ir de la mano con el marco normativo. Para terminar un poco, voy terminando, esta es una frase que van a encontrar en muchas conferencias, en muchos webinars, en cuanto a digitalización y métricas y analíticas, tú no puedes gestionar lo que no mesuras, sin métricas no gestionas. Esa es una frase mal dicha, porque la verdadera frase de Peter Drucker fue "What gets measured, gets managed", que significa lo que puede ser mesurado puede ser gestionado, o lo que es gestionado puede ser, lo que es medido puede ser gestionado. La frase completa es que, en resumidas cuentas, que aunque esto pueda ser así, aunque esto pueda vulnerar la estabilidad de las organizaciones, es necesario hacer esto. Y, finalmente, una crítica que se hace a esta frase, que me parece para mí, la más óptima, la más interesante, es que no todo es métrica, que es importante la digitalización, las métricas, los indicadores que tanto he repetido en esta conferencia, pero que también es importante la gobernabilidad, la institucionalidad, la metodología, los enfoques, no solamente los números y los modelos, ¿no? Y bien, estas son las referencias que he empleado un poco algunas de las cuantas que les puede ser de utilidad si es que les interesan esos temas. Por los fondos de exposición, no todas son malas noticias. Ya Perú ya tiene planes para el año 2030 de hacer una ciudad sostenible en Lurín, que sería súper interesante poder acá algo que aplaudo mucho en Perú, la parte de la Autoridad Nacional del Agua, es que promueven el certificado azul, ¿no? Que es algo que puede ser ligado en gran medida al blockchain, etc. Ahí ya por parte de la SUNAS ya está teniendo una internacional, o los servicios ecosistémicos, ¿no? Que ya a mí me llegan, por ejemplo, con los newsletters de revistas internacionales, y bueno, también ya en China en Europa están aumentando las restricciones climáticas, aumentando el 55% de reducción de emisiones. En China, inclusive, el gobernador ya ha prometido ser neutrales hasta el año 2060, y pues hay buenas noticias también. Inclusive en Perú ya se tiene un primer documento normativo de reutilización de agua, que aunque claro, lo lamentable aquí es que ellos utilizan, debido a que claro, promovemos la reutilización de agua, pero como no tenemos un instrumento legal que lo promueva, por ejemplo, este documento, que es del año 2018, si no me equivoco, ustedes mismos leanlo, búsquenlo en internet, es para la reutilización de aguas en áreas verdes, y utilizan normativa, ellos mismos indican que debido a la carencia de la normativa, utilizan indicadores de 1989, de la Organización Mundial de la Salud, cuando tenemos normativas europeas en el año 2020, agosto. Entonces yo creo que por ahí esos indicadores de gestión de recursos hídricos están un poco ligados a esto, a la adaptabilidad, a la innovación que hay que tener. Así que me he pasado, creo, 5 minutos de la hora que se había propuesto. Mis disculpas, y pues de momento eso sería todo, y entremos a las preguntas y respuestas. No sé si creo que puedo acá directamente gestionarlo, si es que ya han habido. Pues sí las hay, y parece que funcionó muy bien la herramienta. Qué bueno. Así que, bueno, de todas maneras son pocas las preguntas, así que trataremos de responder en orden de prioridad.
¿Cuáles son los 5 riesgos a los que enfrenta la humanidad? Pues no lo sé de memoria, pero simplemente habría que revisar las diapositivas y está acá, ¿no? Actualmente el marco del WEF, que es una institución internacionalmente reconocida, te indica que en el año 2020, en cuanto a términos de impacto, es básicamente las acciones climáticas, armas, la pérdida de la biodiversidad, que está intrínsecamente ligada con la resiliencia climática, los climas extremos y la crisis del agua. Ojo, es algo que no mencioné y que me olvidé, ¿no? La crisis del agua. Todos estos son riesgos de la humanidad que se configuran en el año 2020 como los más importantes. Luego, ¿qué tanto influye la actividad solar en el cambio climático? Por ende, con los incendios y la escasez hídrica. Pues acá hay un tema muy bonito. Fíjense, yo les hago una pregunta muy directa, ¿no? Si nosotros eliminamos los aerosoles, recuerdan el tema de las gases invernaderos, todo esto, ¿no? Que recalientan la Tierra, etc. Si les eliminamos los aerosoles, ¿qué dicen ustedes? ¿La Tierra se enfría o se calienta más? Eso lo dejo para que ustedes lo interioricen. La respuesta a eso, por ejemplo, es que en términos globales, si es que nosotros eliminamos el empleo de estos aerosoles, la agricultura, etc., la Tierra se va a calentar más. O sea, el enfoque que normalmente se tiene es el calentamiento global, el uso de aerosoles, hay que terminar con el uso de aerosoles. La cuestión no es así, una influencia del cambio climático muy importante, pero que se ve intrínsecamente relacionada con el uso de los gases de efecto invernadero, con los aerosoles, y que en realidad, por ejemplo, cuando uno hace los estudios de las forzantes climáticas, de los RCP 8.5, 2.5, etcétera, lo que sea, hay distintos factores que no te indican que el sol, mientras más sol haya, más variación de clima va a haber. No. Por ejemplo, yo les voy a mostrar una imagen para hacer más gráfico en este tema y no estar yendo tanto por la tangente, ¿no? Acá está, ¿no? Ustedes pueden ver aquí, estos son los aerosoles, ¿no? Estos que están aquí es el efecto de los aerosoles en el clima. En los aerosoles en términos globales, salvo el carbón negro, enfrían el clima. Si ustedes eliminan todo esto, el clima va a calentarse mucho más. Solo que la gran pregunta es, ¿pero por qué nos seguimos calentando? Porque el gas de efecto invernadero, que es el CO2, es preponderante sobre el resto. Entonces, yendo un poco más directo a la pregunta, pues la actividad solar tiene una influencia directa porque interactúa directamente con los gases de efecto invernadero, aumenta la temperatura de la Tierra, aumenta los incendios y la escasez hídrica. Digamos que no está tan relacionada con la actividad solar, pero la escasez hídrica está directamente relacionada con primero, la gestión de recursos hídricos, segundo, el cambio climático en términos de precipitación y temperatura, y obviamente, pues, la mala distribución de recursos hídricos en todo el territorio. Entonces, la actividad solar, pues también no vamos a entrar en un tema astronómico de hablar de las llamadas solares, que también es un tema que podríamos hablar mucho rato sobre eso, pero más o menos ese es el enfoque que se tiene. Luego, de certificación de inducciones, bueno, esta no es una pregunta. ¿Existen predicciones de la distribución de las precipitaciones a nivel mundial? ¿Cuál es el impacto en la escorrentía superficial? Pues, cuando hablamos de distribución de precipitaciones, hay que hablar si hablamos hablamos de distribuciones estadísticas o hablamos de distribución espacial de las precipitaciones, pero lo cierto es lo siguiente, ¿no? Cuando uno dice, cambio climático, va a haber menos agua, menos precipitación. No es así de simple, definitivamente. Los informes del IPCC, aunque muchos crean que no es así, cuando uno los lee concienzudamente, sobre todo los del Working Group 1, que es el grupo de trabajo número 1, los informes indican que en muchos lugares del mundo va a haber aumento de precipitaciones, como que en muchos lugares del mundo va a haber descenso de precipitaciones. Y eso está basado en todas las predicciones climáticas que ya un poco he mencionado antes. Los modelos climáticos están migrando ya con el nuevo reporte que va a haber, tengo entendido, en 2021, porque se aplazó por el COVID. Ya no van a utilizar los RCPs, sino van a utilizar más los SSPs, que son más relacionados con efectos socioeconómicos. Y pues el impacto de una escorrentía superficial es directo, ¿no? Si hay más precipitación, va a haber más escorrentía superficial.
y claro, ahí entra más un tema de también, es que la conectividad superficial no solamente se da por precipitación, sino también por humedad antecedente, por muchos otros conceptos que también están ligados con el clima. Así que, pues, si es que queremos mencionar algo muy, muy rápido, digamos que aumenta la precipitación, aumenta la escorrentía, aumenta la erosión y con la desertificación acrecentada disminuye la productividad agrícola en muchos lugares del Perú. Luego, podemos aplicar los modelos internacionales en un contexto geográfico como el Perú y con escasa información hidrológica en sus cuencas. Pues sí, definitivamente, inclusive ya la Autoridad Nacional del Agua la está aplicando, creo, en muchos lugares. Lo lamentable es que, bueno, no es lamentable, sino hay cosas que habría que mejorar un poquito en cuanto a la aplicación de nuevos enfoques y modelos, como ya he mencionado. Pues, por ejemplo, se habla mucho aquí en Europa también sobre la incertidumbre de los modelos climáticos, ¿no? Entonces ya hay muchos proyectos que mesuran y trabajan la incertidumbre de estos problemas, de estos modelos climáticos, como el Climate Adjust, que te permiten pues, utilizar de una manera más sistémica, de una manera con mucha más confiabilidad estos resultados climáticos. Entonces, en Perú se pueden aplicar, lo único lamentable es que pues, no lo estamos haciendo de manera rigurosa, primero por la falta de profesionales que sepan aplicar estas metodologías, porque son un poco complejas, pero tranquilamente se podría hacer. Y con escasa información hidrológica, pues sí, en realidad esa escasa información hidrológica, y entramos a un tema que también a veces se puede comentar en horas, pero la escasa información hidrológica también, claro, parte por un tema de la implementación de métricas, de estaciones hidrometeorológicas en las cuencas, para los cuales aplaudo la iniciativa de la ANA que ha tenido con los nuevos PIB, con la gestión integrada de 10 cuencas en el Mecuco, que ya emitió los 2 boletines en agosto, pero que también habría que incorporar muchas cosas que prescinden te hacen prescindir de la incorporación de estaciones meteorológicas en muchos lugares, y las herramientas de tipo Machine Learning, inteligencia artificial, te ayudan sobremanera para este tipo de cosas, inclusive lo están aplicando en Malí, en África, para no hacer tantos pozos de agua subterránea, sino identificar en qué lugares puede uno realmente encontrar mayor cantidad de pozos de agua subterránea sin necesidad de tener que hacer tantas inversiones en pozos. Actualmente, para la mejora en la gestión del recurso hídrico se requiere la integración de todas las profesiones afines a esta. ¿Qué opinión le merece la exclusión de algunas carreras en distintos ministerios? Pues mi opinión en este punto es bastante, digamos, tajante y bastante crítica, ¿no? Aquí en Europa, cuando uno va a postular un trabajo, cuando uno va al ministerio o algo así, no te dicen de qué carrera es, ni te dicen si eres, inclusive no te dicen si eres español o no. Te dicen, ¿sabes o no? En resumidas cuentas, no te dicen, ¿sabes o no sabes? O sea, dominas el tema, ¿puedes aportar o no puedes aportar? Entonces, aquí definitivamente el enfoque que se tiene para afrontar, para enfrentar el tema del cambio climático, la gestión de recursos hídricos, tanto en saneamiento, agua potable, estaciones de aguas residuales, gestión de recursos hídricos de cuencas, cambio climático, etcétera, es un enfoque multidisciplinario. Acá todas las profesiones, acá saben muy bien que cuando uno lleva cursos en grado, ¿no? Por ejemplo, Francisco Torres, este hombre llevó un par de cursos en grado sobre el sistema de recursos hídricos, pero luego ya se va a Europa o se va a tal cual lugar a especializarse en gestión de recursos hídricos, y claro, si es que mantenemos esta visión ortodoxa, de que sí, soy consciente de que los ministerios en Perú están empezando a excluir carreras como mecánica de fluidos, como ingeniería hidráulica, como ingeniería agrícola, para muchas con las fichas de homologación. Entonces, lo que te podría decir esto es que como Francisco no llevó 2 cursos de recursos hídricos, todas esas cosas que está aprendiendo y en lo que se dedica mucha fuerza en especializarse, pues no tiene ningún campo laboral en Perú. ¿Por qué? Porque sabes que tú no estás dentro de las carreras que pueden participar en esto, llevaste un curso de recursos hídricos solamente en la carrera y no puedes. Cuando en realidad todos los profesionales con 2 dedos de frente en Perú y en el mundo, sabemos que la especialización se da después recién de la época de grado, después de titularse inclusive. Uno empieza a especializarse en temas que es de interés de uno, ¿no? Entonces, en grado llevamos cursos básicos, eso sí, pero la especialización viene luego, si sea aguas residuales, si sea agua potable, si sea agua alcantarillado, y uno lo demuestra no con los cursos que he llevado, ni con los diplomados o cursos que ahora están ofreciendo a diestra y siniestra, y pagas tu dinero y te dan un certificado y listo. Lo demuestras en la cancha, lo demuestras con tu experiencia profesional, con tu valía como profesionales.
Entonces, en resumidas cuentas, pues para mí esta visión que se tiene de la exclusión de las carreras a través de las fichas de homologación, a través de los ministerios, es algo que definitivamente tiene que dar marcha atrás, tiene que desterrarse porque estamos excluyendo a muchas profesiones, incluyendo la ingeniería mecánica y fluidos también, en muchos ministerios, en muchas competencias que tranquilamente tenemos y tienen muchos años y años de experiencia en estos rubros, desempeñándose muy bien, y pues es una visión ortodoxa que hay que eliminar por completo ya. Para terminar, a su criterio, ¿cuál es la mayor dificultad que se tiene en Perú para la implementación de la gestión de recursos hídricos en el Perú? Pues no me voy a cansar de decir que yo creo que la institucionalidad de la Autoridad Nacional del Agua, de las entidades desconcentradas, que son las AAA, las SARAS, etcétera, tienen una buena organización, tienen una muy buena, una calidad profesional muy alta, yo mismo he revisado los documentos normativos, etcétera, pero yo creo que hay muchos aspectos que mejorar en cuanto a innovación, en cuanto, primero, a los fondos, que hay que empezar a liberar fondos para poder implementar medidas estratégicas, luego tenemos que empezar a migrar, tenemos que empezar la transición hacia la digitalización, para poder empezar a tener ya indicadores de cuán mal estamos. Los indicadores que yo les he mostrado son cosas que en gran medida yo he hecho, o yo he recopilado, o he visto por ahí, que sirven para saber cómo estamos, pero realmente indicadores podemos tener cualquier cantidad, y saber realmente cómo estamos. Entonces, yo creo que un poco va por ahí, un poco la transición, captar profesionales, esta fuga de conocimientos que se habla en España, por ejemplo, se habla mucho de eso, la fuga de conocimientos que se hace a otros países, tratar de que, por ejemplo, un poco utilizar el principio de la lógica difusa, que es algo muy, muy similar a Machine Learning, ¿no? Que te dice, oye, los jóvenes saben mucho de modelos, de matemática, tienen mucho ímpetu, y los mayores, las personas mayores que están ahí como autoridades de Cuenca, como autoridades de las instituciones, ya hay que ir, pues, ir moviendo a los mayores por los que se mueven mucho. La lógica difusa, por ejemplo, que te dice es que tú puedes incorporar el criterio experto con la matemática, con la innovación, con la programación, etcétera. Entonces, yo creo que eso haría un poco falta en Perú, ¿no? Ir un poco más de la mano, ese criterio experto que se tienen las autoridades en Perú, utilizar los modelos, los software, pero también implementar un marco normativo. El marco normativo de la digitalización, el marco normativo de la reutilización, el marco normativo de los servicios ecosistémicos, de la gestión integrada del recurso hídrico con enfoques climáticamente resilientes modernos. Yo creo que por ahí va un poco más el tema. Y para finalizar, en la cuenca del río Nanay se ha declarado una emergencia por riesgo inminente de contaminación por la minería ilegal. ¿Cómo podría ayudar a la gestión de los recursos hídricos para preservar la calidad del... Bueno, parece que no sé si voy a leer toda la pregunta, pero bueno, la gestión del recurso hídrico, dependiendo, la que tenemos en Perú o la gestión de recursos hídricos que se tiene en otros lugares del mundo, ¿no? Porque, por ejemplo, la política en la que se menciona casi en todos los webinars que se dan en España y en Europa también, porque España está dentro de un marco europeo, ¿no?, de recursos hídricos, ¿no?, que le adaptan a España, es normativo, ¿no? Entonces, la política es quien contamina paga. Es una política que no voy a tomarme el tiempo de explicar ahora, pero que alivia en gran medida la contaminación, tanto difusa como puntual en el recurso hídrico. Entonces, en Perú, con las normativas actuales que tenemos en Perú, pues yo creo que lo primero que habría que hacer es empezar a identificar dónde son las fuentes de contaminación, empezar a utilizar modelos, inclusive acá se está utilizando la hidrogeología forense, que es analizar desde dónde viene un punto de contaminación en aguas subterráneas, por ejemplo. Así que yo creo que habría que analizar, ¿no? Pues con la gestión de recursos hídricos actualmente en Perú, se supone que esa minería ilegal ya está siendo monitorizada, porque hay una estrategia que, si no me equivoco, el año 2020, y hay un plan de monitoreo de la calidad de recursos hídricos, en la que ya hay digamos, hay un marco normativo que regula todo ese tema. Lo único que hay que hacer es, pues, ponerlo en práctica nada más y ya está, empezar a sancionar. Esto puede ser aliviado en gran medida con los smart contracts, por ejemplo, de Blockchain 2.0 y Ethereum. Pero bueno, eso ya es parte de una transición que es parte de las propuestas que habría que hacer más adelante. Y bien, con esto hemos terminado, creo, todas las preguntas. Y pues, si no hay muchos más comentarios que hacer, bueno, acá hay más preguntas. No sé si los moderadores me permiten responder o ya estamos contra el tiempo. Francisco, continúa a ver unas cuantas preguntas.
Bueno, ya para terminar, dice, Sí, actualmente para la mejora en la gestión de recursos hídricos se requiere la integración de todas las profesiones afines. Bien, ya está respondida. La fecha de homologación, la exclusión de profesiones, para mí es una traducción simplemente de corrupción, de favoritismo y de celo profesional, que lo único que hace es entorpecer los estudios multidisciplinarios, enfrentar este tema de las escasez hídricas en Perú, y que pues es un tema también bastante político, ¿no? Pero que hay que solucionar. Muchos elogios para la presentación. Gracias, Darío. Clara, gracias. Con la explotación de pozos informales para el riego como ejemplo en los valles de Ica, debería cambiar o plantearse alguna innovación en modelamiento o enfoques tecnológicos para evitar que las aguas subterráneas lleguen a agotarse. Pues sí, fue algo que no comenté y que, bueno, también para hacer una charla completa de esto, es el enfoque israelita. El enfoque israelita es un enfoque muy, muy curioso porque, claro, lo que hacen es la doble inyección de agua subterránea, ¿no? Ellos lo que hacen, por ejemplo, es, como ellos sufren mucho de este tema de sobreexplotación de acuíferos, utilizan mucho las aguas subterráneas. Cuando uno sobreexplota los acuíferos, está el tema de la intrusión salina, contaminación de aguas subterráneas por la intrusión salina. Entonces, lo que ellos hacen es la doble inyección, ¿no? Que por un lado extraen aguas subterráneas, pero por otro lado están inyectando agua reutilizada, y eso permite ¿qué cosa? No solamente permite que el nivel y el volumen del acuífero se restablezca, sino también que retroceda la intrusión salina y permite restablecer un poco, y eso también se está haciendo en Europa, restablecer un poco los niveles previos en los acuíferos, y obviamente pues ya un poco prescindir de los pozos informales es algo que, por ejemplo, estoy desarrollando en mi tesis, ¿no? Que hay muchos pozos informales en la plana de Valencia que están sobreexplotando el acuífero de la plana de Castellón, y pues promover iniciativas de reutilización de aguas residuales, de liberar fondos de agua, es súper importante para poder enfrentar la sobreexplotación de acuíferos. Y en Perú es una buena pregunta, porque en Perú hay muchos acuíferos que ya están siendo sobreexplotados. Jorge Trinidad nos pregunta, en un sistema de tratamiento para descontaminar una bahía de mar, ¿es factible un sistema de emisario submarino con tratamiento primario? Acá solo se ampliará a 1.5 kilómetros la contaminación que a la fecha descarga en sector litoral. ¿Qué se tendría que exigir para que el tratamiento sea completo antes de descargar a un curso de receptor? Tal como lo está planteando, que debe realizarse un tratamiento terciario para ayudar en el control ambiental. Pues de nuevo, sí, el tema de los emisarios submarinos es todo un tema muy, muy, muy curioso. Inclusive cuando uno habla de reutilización, habla de cómo adaptar sistemas previos de tratamiento a sistemas con emisarios submarinos. Entonces, ¿qué sucede con el tema de emisarios submarinos? El agua. El tema es que, primero, lo que yo recomendaría sería que haya una normativa peruana para emisarios submarinos. De repente, no sé si por ignorancia ya lo habrán implementado, pero en Europa hay una normativa que te indica qué cosa, a qué distancia debe estar de la costa, a qué profundidad, con qué grado de inclinación debe estar el emisario, y qué cantidad debe reducirse la contaminación que sale del emisario desde el punto de partida hasta el punto de llegada a la superficie del mar. Todas estas son normativas que en Europa ya están muy bien implementadas, y que adicionalmente, para que uno haga un proyecto de emisario submarino, hace un modelo con dinámica de fluidos computacional para saber cómo va a evolucionar la pluma contaminante en toda la vertical. Entonces, lo cierto es que para el tema de emisarios submarinos no se requiere, inclusive en Europa, un tratamiento terciario. Jorge, ¿no?, que está preguntando. No se requiere. Lo que sí se requiere es que, así tú hagas un tratamiento secundario o primario, pero bueno, casi siempre es secundario o hasta terciario. Acá pocas son las plantas que tienen tratamiento primario nada más. Tú asegures los indicadores de calidad del medio físico, que es en este caso el mar, ¿no? Y que, por ejemplo, hay muchas métricas analíticas del agua que está llegando a la costa, luego de la pluma contaminante cuando llega a la superficie, cómo se traslada con los oleajes de la costa. Todo eso son análisis que hay que hacer, y que tengo entendido, aún en Perú la normativa aún es débil en ese sentido. Y bueno, Flor Ortega, muchas gracias, Flor. Y bueno, creo que esas serían todas las preguntas. Y de mi parte, pues, lo único que quisiera terminar, bueno, ya ingeniero Picho me dará las palabras finales, y
Quisiera mostrar solamente una última diapositiva, ni siquiera voy a explicarla, solamente voy a mostrarla nada más, que es la siguiente, ¿no? Valencia se configuró entre una de las ciudades principales más afectadas en toda España. En toda España, entre una de las comunidades autónomas más afectadas en toda España, ¿no? Y esto fue en distintas fechas, ¿no? Estamos hablando acá de Valencia. Actualmente, Valencia, que es una ciudad que a través de la directiva GOA-IGUA, anótenlo, GOA-IGUA, ha implementado soluciones del tipo WBE, que es Water Based Epidemiology. Esta es la situación actual de Valencia. Comunidad valenciana se encuentra por cada 100.000 habitantes entre digamos, entre ratio de contagio menores en toda la comunidad valenciana, en toda España. ¿Cómo lo he logrado esto? A través de la digitalización, a través de las analíticas, machine learning, etc. Es porque a través de las aguas residuales ellos han hecho una trazabilidad. Como ya he comentado, el COVID deja un ANR, un rastro dentro de las aguas residuales. Y este rastro, en todas las estaciones de la comunidad valenciana, a través de Global Omnium, que es inclusive vienen de Asia, de Singapur, para estudiar cómo lo están haciendo acá en Global Omnium, y que ya lo adoptó Estados Unidos hace un par de semanas, hacen una trazabilidad a través de las aguas residuales, desde dónde proviene, dónde son los focos principales de rebrote del coronavirus en Valencia. Y cuando los identifican, ven la trazabilidad y atacan a esos lugares con medidas, ya que ustedes saben muy bien de esas cosas, ¿no? Entonces, este es un ejemplo muy claro, pues, que involucra todo el marco un poco de la exposición, de implementación de medidas, cómo enfrenta a una comunidad, cómo mejora a través de las analíticas y la innovación. Y no es difícil la transición en Perú a estas tecnologías, solamente hay que tener un marco normativo estable, los profesionales que puedan incorporarse a esto y la voluntad. Así que, pues, de mi parte, lamento haberme extendido tanto de tiempo, pero creo que es todo lo que tengo que decir. Muchas gracias. Bueno, muy agradecido. Ingeniero Francisco Torres, sinceramente nos acaba de mencionar un aporte enorme de la ingeniería, porque la medicina no puede caminar sola, pues, tanto en la prevención y como aparte de lo que estabas comentando con estos estudios de trazabilidad, realmente es un aporte enorme para nuestro país y para el mundo, pero esperemos pues que los buenos aportes se puedan concretizar, ¿no? Esperemos que esto sea así. Bueno, muy agradecido por todo, ingeniero, y realmente nos ha sorprendido con su exposición, nos ha puesto a la realidad, y creo que sobre todo en la gestión de recursos hídricos, ¿no? Igualmente sí. Agradecemos a todos los presentes que han participado en el webinar, ¿no? Y doblemente gracias a todos ustedes. Sus palabras, ingeniero José Carlos Armas, de despedida. Gracias, ingeniero Francisco Torres, gracias, Ricardo. Muy interesante la charla. Solamente para decirles de nuestras actividades como capítulo, ¿no? Tenemos un webinar el día 6 de octubre sobre el gas natural para impulsar el Perú. Gas natural también es un recurso que tenemos que utilizar y no dejarlo metido dentro de la tierra, que no sirve para nadie, sino hay que sacarlo y utilizarlo y consumirlo como una energía de transición, un combustible de transición. Y después tenemos también un webinar el día 15 sobre los recursos geotérmicos, o sea, la utilización de los recursos geotérmicos en el Perú para generar energía eléctrica, calor y otra fuente de energía. Y bueno, hay otros más de estos temas que están publicados en nuestra página de referencia, ¿no? O a través del capítulo. Y bueno, sin más, también quería recordar a todos los oyentes que estamos en plena preparación de las actividades del Bicentenario. Ya el Bicentenario está a puertas, y como Colegio de Ingenieros queremos hacernos presente, y como ingenieros, entonces si tienen alguna propuesta de aporte legal, ustedes saben que el Colegio de Ingenieros tiene iniciativa legislativa, entonces si nosotros podemos preparar o presentar una
un tipo de proyecto de ley o un tipo de proyecto de reglamento, lo podemos hacer llegar y las autoridades tienen la obligación de discutirlo, ponerlo en comisión, analizarlo. Entonces, de repente, por ahí sería bueno, como lo que falta es mucha normativa, ¿no? Mucho reglamento. De repente sería un buen aporte para hacer al país para el próximo año. Ahí lo invito al ingeniero Francisco Torres, que de repente también nos puede aportar en esto alguna iniciativa que podamos poner en boga en el Colegio de Ingenieros en nuestras actividades del Bicentenario. Entonces, sin nada más que decir, agradeciendo nuevamente a nuestro expositor y a todos los concurrentes, me despido y damos por clausurado esta interesante conferencia sobre los recursos hídricos. Buenas noches con todos. Buenas noches. Gracias, Francisco. Vamos. Cuídense Gracias a mucho. ustedes por Ingeniero, el José espacio. Carlos. Muchas gracias. A todos ustedes. Cuídense mucho. Hasta luego, amigos participantes. Muy agradecido.